Bien, miren, estamos atravesando por esta serie llamada Oración, las enseñanzas de Jesús, en donde estamos aprendiendo todas las lecciones que podemos obtener de estudiar tanto la vida de oración de Jesucristo como sus oraciones. Es lo que estamos haciendo la semana pasada y esta semana, estudiando la oración más larga registrada que tenemos de Jesucristo, una oración conocida como la gran oración sacerdotal. Y miren, si algo estamos aprendiendo, yo no sé si les está pegando como me está pegando a mí, pero si Jesús dependía de su Padre en oración a la medida que lo hacía, imagínate nosotros, la necesidad que tenemos de estar conectados a Dios en oración en todo momento. Él nos dijo que desconectados de Él nosotros no podemos hacer nada. Entonces necesitamos aprender y orar de la manera en que Jesucristo oraba. La semana pasada vimos la primera parte de esta oración, una parte que normalmente se conoce como Jesucristo ora por sus discípulos, ora por sí mismo, y lo que nos dimos cuenta es que en realidad lo más importante que podemos obtener de esa oración es que la glorificación del Padre a través de la glorificación del Hijo es el punto central de todo el plan de redención de Dios, es decir, de toda la historia del universo. La gloria de Dios a través de su Hijo es lo más importante. En esta segunda parte, que es la más larga, vamos a estudiar hoy 26 versículos, va a estar interesante, es donde Jesucristo ora por, ahora sí, sus discípulos. Y miren, lo que quiero hacer, quiero dividir nuestro tiempo en tres partes esta semana. Vamos a entender no nada más quién es la gente por la que está orando, sino cómo llegó a ser esa gente. La gente por la que ora Jesucristo. Vamos a ver qué pidió Jesucristo por ellos, porque a simple vista parece que está pidiendo una cosa, pero cuando lo estudiemos se van a dar cuenta que no es tan simple como parece. Y pues en último lugar tenemos que ver eso cómo debería de afectar nuestra vida de oración, ¿okay? Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en sus manos, vamos a darle gracias y vamos a estudiar esta oración de Jesucristo por nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por ese sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz por nosotros para darnos vida. Quiero pedirte, Señor, por el corazón de cada una de las personas que estamos escuchando estas palabras en este momento. Quiero pedirte que nos ayudes a deshacernos del estrés que traemos de toda la semana, que tu Santo Espíritu nos inunde en este momento y prepare nuestro corazón, que derribe las barreras que normalmente ponemos para escuchar tu palabra y es lo que nos previene de dar el fruto que podríamos dar. Que quisiéramos, Señor, vivir para tu gloria, vivir en obediencia a tu palabra, y sé, Padre, que necesitamos de ti para lograrlo. Así es de que te pido, Señor, que hagas tu trabajo en nuestro corazón el día de hoy, que nos ilumines, nos guíes a través de todo lo que vamos a estudiar, y te pido todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, entonces miren, lo primero, como les decía, es entender quiénes son el objeto de su oración y por qué están ahí, o sea, cómo es que se convirtieron en el objeto de su oración. La primera pregunta que tiene en su programa dice, ¿por quién está orando Jesucristo? Miren, el día de hoy tenía yo demasiados versículos que quería que vieran, para que vieran que no estoy inventando nada, que está escrito en la Biblia, pero no caben, ¿ok? Entonces, de muchos de ellos, todo lo que les puse es la dirección, y los vamos a leer en la pantalla, pero ustedes nada más tienen ahí la dirección, luego los pueden corroborar ustedes en su propia Biblia, ¿ok? En esta primera parte, fíjense, ¿por quién está orando Jesucristo y cómo llegaron ahí? 4 veces durante esta oración, Jesucristo va a repetir la misma idea de dónde vienen las personas por las que está orando. Vamos a leer los versículos 2, 6, 9 y 24 y van a ver esa idea repetida, de hecho, 5 veces en esos 4 versículos. Fíjense, en el versículo número 2, que va a pasar en la pantalla, dice, tú le has conferido, está hablando de que Dios le confirió a Jesús, dice, le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna. ¿A quiénes? A todos los que le has dado. Versículo 6 empieza diciéndolo y termina diciéndolo. Dice, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste. Versículo 9, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. 24, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Lo que nos está diciendo una y otra vez Jesucristo es que tú y yo fuimos salvados, fuimos redimidos, fuimos tocados por la palabra de Dios, gracias a que Dios nos dio a Jesucristo como si fuéramos un regalo. ¿Por quién está orando? Su primer espacio en blanco dice, por aquellos que su Padre le regaló
a Jesús para que les diera vida eterna. Esto es algo que vimos de forma muy breve la semana pasada. Hablábamos de cómo nosotros somos un regalo de Dios. Pero esta idea no es nueva y es muy importante. Miren, es increíblemente importante que entiendan lo que nos está diciendo Jesucristo. Les voy a leer otros 3 versículos para que vean la profundidad de lo que está diciendo. Juan 6:37 dice así: todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Lo que está diciendo es, cuando el Padre decide enviar a alguien a Jesucristo, esa persona va a ir. No hay pregunta, no hay duda, no hay cuestionamiento. Cuando Dios decide que una persona se va a salvar, esa persona va a ir, y Jesucristo dice, y yo la voy a recibir, va a ser bienvenida. En Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Yo no sé cómo llegaste tú a Dios. A lo mejor piensas, un día empecé a sentir un vacío en mi corazón, tuve una necesidad o enfrenté esta tragedia, una persona me estuvo. El que te trajo a Él fue Él. Eso que empezaste a sentir fue porque Él lo puso ahí. Dice ahí claramente, Él te atrae. Nadie va a Jesucristo si el Padre no funciona como un imán que lo atrae. Y la mejor de todas, Juan 10:27-29, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Una vez que Dios Padre le da a Jesucristo una oveja, le dice, ten, desde ese momento en adelante nadie se la puede arrebatar. Entonces tú y yo, ¿verdad?, somos un regalo de Dios para Jesucristo. Pero miren, aquí hay que hacer una aclaración, porque no quiero que a nadie se le suban los humos y vayan a pensar, claro, yo soy el regalo, ¿no? O sea, como si fuéramos los muy, ¿no? No, miren, Jesús es el regalo de Dios para nosotros, y nosotros somos el regalo de Dios para Jesús. Pero en los dos casos, el que recibe la gloria es Dios a través de Jesucristo. En ningún caso la recibimos nosotros. ¿Por qué? Fíjense, esta es una cosa medio extraña, cómo esas dos cosas se combinan. Miren, cuando tú le das un regalo a una persona, el beneficiario del regalo es el que recibe el regalo. ¿Están de acuerdo? Si yo te hago un regalo, pues tú eres el beneficiario porque recibiste un regalo. Y el que se lleva la gloria, ¿no?, o el agradecimiento, pues es el que da el regalo. Cuando Dios nos da a Jesucristo a nosotros como regalo, el dador del regalo es Dios. Entonces, Él se lleva la gloria y el beneficiario del regalo somos nosotros, porque nos está dando a Jesucristo. Pero cuando Dios nos da a nosotros como regalo a Jesucristo, el dador sigue siendo Dios, Él se sigue llevando la gloria, pero el beneficiario es el regalo. O sea, el beneficiario somos nosotros, aunque nosotros somos el regalo para Jesucristo. Se les pongo un ejemplo muy simple que nos va a hacer ver eso transparentemente claro. Uno de los hermanos de mi esposa, de hecho el que sigue de ella en edad hacia arriba, Scott, se casó con una mujer de la India que se llama Angelique. Angelique tiene una enfermedad muy fuerte que se llama lupus. Es una enfermedad que ataca su propio sistema. Es una enfermedad autoinmune, entonces ataca a sus propios organismos. Entonces ella no puede tener bebés. Y entonces, como ella es de la India, se fueron a la India para adoptar bebés, ¿no? Entonces llegaron a un orfanatorio que era increíblemente pobre y encontraron primero a una niña que adoptaron y luego a otra niña más pequeña, y especialmente la más chiquita era una niña increíblemente desnutrida. De hecho, yo creo que de haberla dejado en el orfanatorio hubiera muerto. A ellos les tomó años de trabajo llevarla a que empezara a comer por la boca. La tenían que alimentar inyectándole cosas porque no comía, ¿no? Entonces ellos, Scott de hecho es el hermano de mi esposa al que mejor le va económicamente, le va súper bien. Entonces adoptaron estas dos niñas, las llevaron a su casa, les dieron todo lo que les pueden dar, les pusieron con médicos, ahora van a excelentes escuelas, viven de una vida totalmente diferente. Díganme, fíjense, Scott y Angelique recibieron un regalo de Dios que iluminó sus vidas y las transformó en estas dos niñas. ¿Quién es el principal beneficiario? Las niñas, ¿no? Las niñas son las que más se beneficiaron, aunque el regalo fue para ellos. Bueno, para que entiendas, tú y yo somos los niños adoptados. ¿Okay? A nosotros nos adoptaron y nos adoptó la familia más poderosa del mundo, el padre más rico y perfecto del universo nos adoptó en amor. Entonces, el beneficiario de eso, ¿ya?, eres tú, soy yo, ¿no? Porque aunque nosotros nos fuimos dados como regalos, nos beneficiamos nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto y que te quede transparentemente claro? Fíjate, por dos cosas. Para empezar, fíjate, una frase que dicen los escolares bíblicos, dicen, tu teología determina tu doxología.
¿Qué significa eso? Tu manera de entender a Dios, esa es tu teología, tu manera de relacionarte con Dios, determina tu manera de adorar a Dios. Eso es doxología. Doxos, gozo, logía, palabras, ¿no? Tu forma, tu manera de expresarle tu amor a Dios es totalmente diferente si entiendes que Él te escogió a ti, que tú no hiciste nada, que no te lo merecías, no tienes nada de qué jactarte, ¿no? Hay gente que piensa que tiene que jactarse en su... No, pero yo me mantengo en mi salvación. Nada. Si tienes la menor fortaleza para vivir correctamente es gracias al Espíritu Santo que vive en ti, no gracias a ti. ¿Ok? Entonces tú lo vas a adorar totalmente diferente que si dices, pues gracias, pero la verdad yo he hecho la mitad del trabajo. Entonces ya no es la misma adoración que si sabes que como esas dos niñas no hicieron nada para merecerse haber sido adoptadas por estos padres. Pues tú tampoco, ni yo. ¿Ok? Entonces por un lado va a afectar totalmente tu forma de adorar. Pero en segunda, si entiendes que ese es el caso, vas a entender la importancia de salir a la calle, de buscar a gente y predicarles la palabra de Dios, les guste o no les guste. Porque vas a entender que caminando por las calles de esta ciudad hay cientos de miles de regalos de Jesucristo que todavía no les son entregados. Y nuestra chamba es salir a buscarlos, es salir y predicarles la palabra de Dios, ¿ok? Y miren, vimos claramente hace un momento cómo todos los que Dios tiene planeado salvar se van a salvar. Entonces tú puedes decir, ¿entonces para qué tanto esfuerzo? ¿No? Entonces ¿por qué tenemos que salir nosotros a la calle a predicar? ¿Por qué? Porque de la única manera que esa gente va a ser entregada a Cristo es a través de la predicación del Evangelio. O sea, es el único método a través del cual la gente termina yendo a Dios. Porque la gente no va a Dios como marionetas que Dios arrastra contra su voluntad hacia Él. ¿Ah? ¿Cómo funciona? Dice aquí, empezamos a estudiar la oración y ahí nos va a decir cómo funciona porque es lo que hizo Jesucristo. Los primeros versículos, Juan 17, 6 al 8, dice... A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. ¿Ya se fijaron que ese quién eres está subrayado en su programa? Si no está, subráyenlo porque ahorita va a ser importante. Les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces fíjense cómo va la progresión de ideas. Primero dice, ellos han obedecido tu palabra. ¿Por qué han obedecido? ¿Por qué empezaron a obedecer? Continúa. Dice, ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Ok, obedecen la palabra porque saben que todo viene de él, pero ¿y cómo saben eso? Y aquí viene la clave, dice, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. O sea, Jesucristo les predicó la palabra de Dios a estas personas y ellos en su corazón la recibieron. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Que dice, hay terreno en donde las semillas rebotan, pero hay terreno que lo recibe. Dice, ellos las aceptaron. ¿Y ahora qué sucede? Continúa, dicen, y ahora saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esa es la progresión. La gente va a recibir la palabra de Dios y si la recibe y la acepta, entonces va a saber que todo lo que Jesús está diciendo viene de Dios y entonces va a obedecer su palabra. Ahora, fíjense, nosotros no tenemos idea de quién va a recibir la palabra y creer. No tenemos idea, no sabemos quién es. De hecho, hay gente que se ha convertido que jamás te hubieras imaginado que se iba a convertir. ¿Conocen a gente cuando las ven y dicen, soy cristiano? Y dicen, ¿tú? ¿No? Bueno, ese es mi caso. Todos mis amigos cuando se enteran que soy pastor dicen, ¿tú? ¿No? Yo de repente me entero de amigos que son cristianos y les digo, ¿a poco tú eres cristiano? Me dicen, no, esa no es la pregunta. ¿A poco tú eres pastor? Me dicen, ¿no? O sea, no sabemos ni quién se va a convertir, pero te voy a decir lo que sí sabemos. Cada uno de nosotros individualmente tiene que recibir la palabra de Dios y creer. Dios elige quién se va a salvar y por eso nosotros le predicamos a todos. Porque no sabemos a quién Dios va a haber decidido salvar. Y miren, esa es la gran paradoja que encontramos en este punto que confunde mucho a la gente. El balance entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Porque Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios elige, pero nosotros respondemos a su llamado. O sea, Dios toca en tu corazón y te empieza a hablar, ¿no? Y depende de nosotros cuando empieza a jalarnos, empezar a acercarnos a Él. ¿Okay? Entonces tenemos que recibir la palabra, arrepentirnos y confiar en el Señor Jesucristo. Los discípulos de Jesús entonces son las personas que Dios eligió como regalos para Cristo. ¿Cómo los reconocemos?
porque reciben la palabra y creen. Y para que no te frustres si tienes mucho tiempo tratando de transmitir la palabra a alguien, a algunas personas les toma más tiempo que a otras. Hay personas que su corazón está preparado en el momento que llega la palabra y en ese momento empieza a dar fruto. Y hay gente que primero hace falta uno que otro bombardeo para suavizar la tierra, abonarla, regarla. Luego llega otro con un pico y les da un rato, ¿no? Y al rato llega la palabra y empieza a dar fruto. Entonces no hay que desesperarnos, sino continuar con nuestra labor, ¿ok? Ahora, por esas personas que está interviniendo, ¿qué pidió Jesús? Pues la siguiente pregunta dice, ¿qué pidió Jesús por ellos? Y miren, en su programa tienen 4 cosas el día de hoy. 3 de ellas las pide Jesucristo para el aquí y ahora, y la cuarta es una petición para el más allá, ¿ok? Estas 3 primeras, aunque son 3 cosas diferentes, están totalmente intercaladas, o sea, se enciman unas con otras, están todas mezcladas en todo el texto. Por eso voy a estar saltando de adelante para atrás en el texto. Yo se los puse una vez, pero voy a regresar a él y se los pasamos en las pantallas para que lo vean, para no tener que ponerse en el texto la cantidad de veces que lo vamos a repetir, ¿ok? Entonces, primera petición, dice, Jesús pide por protección. Lo primero que pide Jesucristo por sus discípulos es protección. Pero no es tan simple como parece. Bien, vamos a leer los versículos del 11 al 15 y luego vamos a analizarlos. Dice Jesucristo, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti. Pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Miren, a través de la historia ha surgido más de una vez la idea de que lo mejor que podemos hacer para tener una iglesia sana es aislarnos del mundo, ¿no? Salirnos del mundo, crear una comuna, irnos a vivir todos, ¿no? Construir un montón de casas en la jungla y no volver a hablarle a nadie que no sea cristiano dentro de nuestra comunidad, ¿no? O sea, esa fue la idea, por ejemplo, detrás de los esenios, la tercera secta judía. No eran los saduceos, los fariseos. Los esenios se alejaron de Jerusalén, construyeron una fortaleza y ahí vivían solos, nada más asegurándose que todos eran muy buenos, ¿no? Miren, yo personalmente estoy convencido que todas las ideas acerca de conventos y monasterios y ese tipo de cosas de aislar a la gente del mundo es antibíblica. Va totalmente contra este pasaje, porque Cristo no es lo que quiere de nosotros. Quiere que vivamos en el mundo, pero sin ser del mundo, porque lo que de hecho nos pidió que fuéramos es luz para el mundo, sal para el mundo, ¿no? O sea, miren, ¿les gusta el aguacate? ¿Sí? ¿A poco no sabe mejor con sal? ¿No? Pero alguien le tiene que poner sal, ¿no? O sea, sabe mucho mejor, mejora el sabor del aguacate cuando le pone sal, pero alguien le tiene que poner sal. Bueno, la sociedad no sabe igual de bien que cuando la sal del mundo sala a la sociedad, pero alguien lo tiene que hacer, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ser la sal del mundo. Por eso dice, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del maligno. Fíjense, Jesús está consciente de los peligros que vamos a enfrentar en esta vida, simple y sencillamente por ser cristianos. Porque en el momento que nos hacemos de Cristo, dejamos de pertenecer al mundo. Y claramente nos dijo, el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Por eso le dice, protege a tus discípulos. Pero piénsalo bien, fíjense, ¿qué tipo de protección le está pidiendo? Porque acabamos de leer que los cristianos van a enfrentar tribulación, simplemente por ser cristianos. Entonces, ¿qué está pidiendo? De hecho, miren, acuérdense que lo que está pasando en esta oración, esta oración está siendo dicha justo después de todas las enseñanzas desde el capítulo 13 al 16 durante la última cena. Fíjense lo que Jesucristo les dijo hace unos minutos en el capítulo 16, versículos 1 y 2 dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. O sea, les está diciendo muchas cosas para que no se debilite su fe. Dice, los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios, que es exactamente lo que pasa. No a Esteban lo matan a pedradas, gente que piensa que le está haciendo un servicio a Dios. Entonces, fíjate, por un lado en el capítulo 16 dice, los van a perseguir, algunos de ustedes van a perder la vida por seguirme. Pero en el 17 dice, Padre, protégelos. ¿Qué está pidiendo? Si sabe que van a enfrentar esas cosas, ¿estará pidiendo que no nos pasen esas cosas?
Fíjense, la clave de esto está en la frase en tu nombre. 2 veces, ¿verdad? Dice, protégelos con el poder de tu nombre, en el versículo 11, y en el 12 dice, mientras estuve con ellos, yo los protegía mediante el nombre que me diste. Miren, ¿saben qué representa el nombre de Dios? Cuando en la Biblia hablan de el nombre de Dios, lo que están hablando es de la revelación de su carácter. O sea, cuando dicen, te voy a revelar el nombre de Dios, no nada más están hablando de cómo se llama, te van a hablar de quién es, todo lo que Él es, ¿no? Cómo Dios siempre cumple sus promesas, cómo siempre está al pendiente de nosotros, cómo Dios hace todo lo que dice que va a hacer. Miren, ¿se acuerdan que les dije que se acordaran del versículo 6? Cuando inicia diciendo, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. En el original no dice quién eres. En el original dice, les he revelado tu nombre. La Nueva Versión Internacional traduce frase por frase, no palabra por palabra. La frase, para entenderla, tiene sentido cuando pones lo que realmente quiso decir el autor, que es, les he revelado quién eres. Ese es el trabajo de Jesucristo, darnos a conocer a Dios, el carácter de Dios. Porque cuando tú, fíjate, conoces y recuerdas en todo momento el carácter del Dios que está contigo en todo momento, eso te da fortaleza y te da confianza y te ayuda a pasar a través de todas tus tribulaciones, de todo tu dolor, de cuando la gente se burla, ¿no? De cuando la gente no te quiere, al revés te ataca por ser cristiano. O sea, lo que Jesús está pidiendo al Padre en ningún momento es líbralos de problemas y de situaciones complicadas. Te voy a decir qué está pidiendo, y es su espacio en blanco: que nos aferremos al conocimiento del carácter de Dios cuando enfrentemos tribulaciones. Esa es la protección que está pidiendo. Señor, ayúdalos a recordar en todo momento quién eres, de qué tamaño eres, qué poder tienes, cuánto amor tienes por nosotros, para cuando vengan las tribulaciones, ¿verdad? Nosotros, fíjense, las aflicciones que enfrentemos no nos vayan a hacer olvidar quién es el Padre y en algún momento alejarnos de Él. De hecho, por eso en el versículo 12 hace alusión a Judas. Lo van a pasar otra vez en su pantalla, ustedes lo tienen en su programa. Fíjense lo que dice el versículo 12. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Miren, parece a simple vista en ese versículo que lo que dice ahí es, Jesús no pudo proteger a Judas. Pero eso no es lo que está diciendo. De hecho, lo que está diciendo es, ninguno se perdió de entre ellos, porque Judas no era uno de ellos. Judas no era uno de ellos. Miren, estuve debatiéndome esta semana entre qué versión de la Biblia les iba a poner toda esta oración. La nueva Biblia latinoamericana de hoy, o la nueva versión internacional, que una es palabra por palabra y la otra es frase por frase. Sucede que la versión más exacta en este pasaje es la nueva versión internacional, excepto por una línea que está en ese versículo. En el original no dice ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse. Dice ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, que es literal. Lo que está diciendo es, Judas no era hijo de Dios, era hijo de perdición. Si hubiera sido hijo de Dios, hubiera sido preservado. Este es un ejemplo clásico de una palabra que cae, ¿no?, en el corazón de alguien y que rebota y la persona no la acepta. Judas no la aceptó, Judas no perdió su salvación, nunca la tuvo. Sus hijos no se pierden y lo que está pidiendo Jesucristo para sus hijos es, guárdalos con el poder de tu nombre, guárdalos con el conocimiento del carácter de quién eres. Todo cristiano va a enfrentar problemas simplemente por ser cristiano. ¿Tú sabes por qué en este momento tú sigues todavía la carrera con todo lo que hayas enfrentado? Porque Jesús oró por ti ese día y la Biblia nos dice que sigue orando hoy para que tú te sigas aferrando a ese conocimiento cuando venga la tribulación. ¿Ok? Entonces pide por protección. Lo segundo que pide es santificación. El número 2 en su programa dice santificación. Jesús pide que seamos santificados. Vamos a leerlo, está en los versículos 17 al 19. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Miren, como les dije al principio, estos conceptos están todos enredados en el texto. Jesús pide que seamos protegidos, no sacándonos del mundo, sino protegiéndonos en su nombre y santificándonos.
Pero necesitamos entender qué significa eso de santificarnos y especialmente qué significa esa parte en el versículo 19 en donde Jesucristo dice, y por ellos me santifico a mí mismo. ¿Qué no ya es santo Jesucristo? Entonces vamos a ver qué significa. Miren, la palabra santificar tiene varias connotaciones en la Biblia. Por un lado, santificar significa poner algo aparte para el uso exclusivo de Dios. Apartar algo o consagrar algo es otra forma de decirlo. Consagrar, santificar, apartar algo para el servicio exclusivo de Dios. Un excelente ejemplo de esto está en Éxodo 19:23, lo pueden leer en la pantalla. Dice, y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste, pon límites alrededor del monte y santifícalo. ¿Qué significa eso de santifica el monte? Fíjense, lo que significa es que el monte Sinaí fue separado de entre todos los montes para el servicio exclusivo de Dios. Dios decidió, ese es el monte que voy a utilizar. Entonces, cuando dijo, lo voy a santificar, lo que está diciendo es, lo estoy apartando para mi uso exclusivo. Esa es la misma forma en que se utiliza santificar en el versículo 19, cuando él habla de santificarse a sí mismo. Lo que está diciendo es, por ellos, por nosotros, por causa de nosotros, a favor de nosotros, él se aparta a sí mismo para el servicio de Dios. Es decir, fue apartado para venir redimirnos muriendo en la cruz por amor a nosotros. Eso es lo que está diciendo. Cristo fue apartado por el Padre para llevar a cabo su plan de redención, ¿ok? Al llevar a cabo el plan de redención, obviamente muere en la cruz, y cuando Jesús muere en la cruz por nosotros, lo que hace es adoptarnos a nosotros, y en ese momento, ¿qué está haciendo? Nos está apartando también a nosotros para un trabajo. O sea, hemos hablado 1000 veces cómo Dios tiene un propósito para ti, tiene un plan para ti. ¿Qué significa eso? Que Él te apartó para que hicieras un trabajo en particular, para que trabajaras para el uso exclusivo de Dios. Tú y yo deberíamos hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Entonces, estamos apartados para su servicio, lo cual requiere un cambio en nosotros, ¿no? Ese cambio, ese proceso de transformación también se llama santificación. Es el proceso a través del cual tú cada vez más mueres al pecado y tu corazón se parece más al de Jesucristo para que puedas empezar a vivir en obediencia a Dios y cumplir con su plan, ¿ok? Ahora, ¿cómo sucede ese proceso de transformación? ¿Qué lo hace avanzar? Nos lo dice Jesucristo claramente en el versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, la santificación de una persona únicamente sucede a través de la palabra de Dios. De hecho, lo repite en el 19, fíjense lo que dice el versículo 19, y por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en la verdad. En otras palabras, sin la palabra de Cristo, sin la verdad en tu corazón, no puede haber justificación. Miren, les voy a decir cuál es nuestro problema para la mayor parte, especialmente si tú empezaste a seguir a Cristo cuando ya eras adulto. Aunque seas un niño, funciona igual, pero mientras más adulto eres, esto es más complicado. Nosotros cuando llegamos a Cristo, llegamos con un montón de ideas distorsionadas acerca de cómo funciona el mundo, acerca de cómo se debe llevar un matrimonio, de cuáles son las éticas de trabajo aceptables, ¿no? Cómo educar a mis hijos, cómo llevar la fiesta con mis compañeros. O sea, todas esas, tenemos muchas ideas correctas y muchas incorrectas, distorsionadas, ¿ok? La Biblia nos dice que el hombre es lo que piensa. Proverbios dice, como piensa el hombre, así es él. O sea, tu forma de pensar dicta tu comportamiento. Bueno, lo que está diciendo Jesucristo, dice, únicamente la luz de la palabra de Dios puede renovar tu mente y expulsar de ahí todo concepto erróneo para que tú empieces a vivir como Dios quiere que vivas. Porque cuando tú interpretas la realidad de acuerdo a las ideas del mundo, estás viviendo mal. Y la palabra, entrando en tu corazón, empieza a transformar tu forma de interpretar la realidad y entonces empiezas a vivir bien. Y mientras más transformado eres, más le sirves al Señor. O sea, más apartado estás para el servicio de Dios. Entonces, ¿qué está pidiendo Jesucristo en su oración? Dice su programa, que su palabra nos transforme para poder servirle en la extensión de su reino. O sea, lo que está pidiendo es que haya una verdadera transformación en el corazón de sus discípulos a través de la palabra de Dios para que podamos vivir para servirle. ¿Okay? Cristo fue apartado y enviado al mundo para rescatarnos a nosotros de toda maldad. Y luego, ¿qué hace Él? Nos aparta y nos envía a nosotros para dar a conocer su evangelio. Fíjense, voy a releer los versículos 17 y 18 y fíjense cómo ahora tienen todo el sentido del mundo. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad,
como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. O sea, transfórmalos con tu palabra porque los voy a enviar al mundo para que hagan su chamba. ¿Saben lo que la palabra apóstol significa? Literalmente significa enviado. Un apóstol es un enviado de Dios para hacer algo así. Cuando vuelvan a ver un espectáculo y dice, viene el apóstol tal, díganle, yo también soy apóstol, discúlpame, pero, ¿no? Ok, pero bueno. Pero para ello necesitamos ser santificados, ¿ok? Pero fíjate lo que eso significa, es una cosa muy hermosa. Cada vez que tú lees tu Biblia y algo que lees en la Biblia te cachetea, ¿no? Te hace recapacitar. De repente como que dices, oye, pues yo estoy haciendo esto mal y ahora quieres hacerlo diferente. O cada vez que vienes y escuchas un mensaje y el mensaje de alguna manera te zarandea y dices, ese soy yo, necesito vivir de otra manera. ¿Te das cuenta de lo que está pasando ahí? Dios Padre le está respondiendo su oración a Jesucristo. Te está santificando en la verdad, te está transformando a través de tu estudio de la palabra. Entonces, si quieres experimentar un crecimiento espiritual real, lee la palabra, memoriza la palabra, medita en la palabra y antes de leerla, pídele lo mismo que Jesucristo le pidió. Dile, Señor, santifícame en la verdad, tu palabra es la verdad. Y luego lee la Biblia y vas a ver cómo va a ser un poquito diferente. La tercera petición, número 3 en su programa, Jesús pide por unidad. Va a pedir por la unidad, por la integración de su iglesia. Vamos a leerlo, versículos 20 al 23. Dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Si tú eres un discípulo de Cristo, Jesús acaba de orar por ti personalmente ahí. Dice, para que todos sean uno. ¿Oíste eso? Para que todos los que van a creer sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Miren, aparte de que Cristo acaba de orar por nosotros personalmente, quiero que notes ahí que lo que nos está diciendo es que todos los que estamos en Cristo, o sea, si tú has entregado tu vida a Cristo, estás unido a todos los demás en Él. Nos unen un montón de cosas, fíjense, tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu, la misma esperanza. De hecho, fíjense, todos los que estamos en Cristo fuimos lavados por la misma sangre. La gente dice, tengo mi familia en Cristo y mi familia de sangre. Esta es también familia de sangre. La sangre de Cristo nos hace hermanos de sangre. Entonces debemos estar unidos. Esto significa, fíjate, que nosotros no tenemos la responsabilidad de crear el vínculo que nos une. Tenemos la responsabilidad de preservar la unidad, de cuidar la unidad, de vivir en comunión real, en familia, con toda la familia de Cristo. Por eso, fíjense, Pablo en Efesios 4 nos da estos consejos. Versículos 1 al 5 de Efesios, lo pueden ver en su pantalla. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Miren, este misterio de hacernos todos uno se parece mucho a la forma en que la Biblia describe el matrimonio. No, en la Biblia, cuando Dios habla del matrimonio en Génesis, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se convertirán en un solo ser. Es la misma unión. Ahora, la realidad es que, a juzgar por la evidencia en los matrimonios del mundo, no todos reflejan esa realidad, ¿no? O sea, no todos son uno, algunos son perros y gatos, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre en la iglesia. Dice, nosotros estamos unidos todos, somos uno por un vínculo espiritual que nadie puede deshacer. La Biblia dice que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Entonces deberíamos de tener esa unidad y cuidarla, estar todo el tiempo preocupados por mantener una unidad, una unión profunda entre todos nosotros, pero nos cuesta mucho trabajo. Y vamos a ver por qué, fíjense. ¿Saben cuál nos va a demostrar aquí Jesucristo? Que es la única forma en que puede ocurrir esa unión. Dice, lean una vez más el versículo 22, dice,
yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. O sea, dice, yo les estoy dando la gloria que tú me diste a mí para que ellos puedan ser uno, ¿no? Entonces, si tenemos esa gloria, podemos ser uno. ¿Qué significa esto? ¿De qué nos está hablando? ¿Saben cuál fue la gloria que Dios el Padre le dio a Jesucristo? Le dio la gloria de ser exaltado después de humillarse, venir como hombre y voluntariamente dejarse crucificar. Después de que Él se humilla, entonces es exaltado en gloria, y entonces puede hacer todo el trabajo que hace. ¿Ok? Bueno, eso es lo mismo que está pidiendo aquí, pero por nosotros, que nos ayude, dice su espacio en blanco, dice, a que caminemos en la humildad que precede a la gloria, que hace la unidad, que la unidad sea posible. O sea, está pidiendo para que Dios Padre dé en nosotros el fruto de la humildad, porque la humildad en el ser humano precede a la glorificación de Dios, y eso es lo único que hace posible la unidad entre la gente. Piensen en esto, fíjense. ¿Qué causa las divisiones entre la gente, los problemas, los alejamientos? Si lo analizan, al final del día se reduce a una cosa: el egoísmo que tenemos todos. Mi ego. El que yo pienso que todo es acerca de mí, y entonces la gente a mi alrededor tiene que hacer las cosas como yo opino, incluso dentro de la iglesia. Tienen que comportarse, hacer su servicio. Venimos y criticamos que si cantan de una manera, que si cuentan el dinero de una manera, que si... no, o sea, mi ego me dice, no, es que eso está mal, yo lo haría diferente, lo deberían de hacer de otra manera. El ego produce orgullo, arrogancia, envidia, celos, todo tipo de problemas, ¿ok? Entonces, lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que Jesucristo comparte con nosotros, es decir, nos hace partícipes de su humildad, porque Él sabe que si somos humildes, entonces puede haber unidad y nos hacemos uno. O sea, cuando tú puedas realmente comprender que no tienes absolutamente nada de qué jactarte, nada, todo lo que tienes viene de Dios. La capacidad que tienes de producir te la dio Dios. Tu salvación misma fue porque Dios te escogió. Cuando entiendas eso, te vas a dar cuenta que no eres ni más ni menos que nadie en este mundo. No te vas a sentir superior por ningún motivo que otra persona, ni inferior a ellos, aunque la Biblia nos dice que los consideremos como superiores para que podamos amarlos correctamente. Pero aparte te vas a dar cuenta que todos estamos en el mismo lugar, o sea, todos estamos igual en nuestro estado del corazón. Todos somos criaturas de Dios en necesidad de Cristo. Todos. La contradicción más grande que existe es un cristiano orgulloso. Esa es una incoherencia. ¿Orgulloso de qué? ¿De qué te puedes enorgullecer? Tú no hiciste nada. No tienes lo que tienes porque eres buena persona y le caes bien a Dios. Al que le va mal, pues es que seguro le sacó la lengua a Dios antes de nacer, ¿no? O sea, no, todos somos exactamente iguales y necesitamos de Él. El evangelismo se ha descrito como un mendigo explicándole a otro mendigo en dónde regalan comida. Porque ninguno de los dos tiene nada, nada más que uno sabe en dónde hay. Entonces, cuando entiendas eso, cuando seas realmente humilde, entonces vas a empezar a ver a la demás gente exactamente como tú, ¿no? Y entonces vas a poder amarlos como son. Y vas a sentir misericordia, tristeza por la gente que no cree. En lugar de enojo, ¿no? En lugar de cualquier otra emoción, vas a sentir misericordia. Y ahora piensa en esto, fíjate. La cruz para Jesús fue su más grande humillación, ¿no? La cruz era una humillación espantosa para la gente, pero al mismo tiempo fue la fuente más grande de su contribución al reino, porque fue lo que le dio la posibilidad de dar vida eterna a miles de millones de personas. Entonces, tu cruz, lo que tengas que enfrentar en esta vida, no la veas como un castigo, más bien vela como la fuente de la glorificación que Dios te da, que te va a ayudar a amar y ayudar a otras personas. Porque eso es lo que la Biblia nos dice. Las cosas que tú sufres, cuando entiendes que Dios está ahí, que Él te fortalece, que Él sana tu corazón, lo quieres que las pongas a trabajar y le ayudes a gente que esté pasando por lo que tú pasaste. Y entonces esa va a ser la fuente de tu glorificación. Entonces, cuando tú y yo compartimos con Cristo la gloria de su humillación, vamos a tener unidad. Y esa unidad, ¿se fijaron cuál es la consecuencia? Lo que esa unidad va a hacer va a impactar profundamente al mundo. Dice, vamos a releer los versículos 21 y 23. El 21 dice, para que todos sean uno,
Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Se fijaron la consecuencia? Fíjense, en el 23 lo dice igual, dice, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Miren, nosotros vivimos en este momento en un mundo que está increíblemente dividido. Nos hemos encargado, los seres humanos, de levantar barreras de todos tipos, ¿no? Barreras sociales, educacionales, raciales, económicas. Por eso, dice, cuando la iglesia está unida, sin importar el tipo de gente que la conforma, nos provee de un argumento poderosísimo en favor del evangelio. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia tuvo tan rápido crecimiento en los primeros siglos? Porque toda la gente alrededor, o sea, los ciudadanos romanos veían cómo se ayudaban mutuamente y no importaba si eras pobre o rico, esclavo, libre, hombre, mujer, educado, sin educación, todos se ayudaban. Fíjense, se molestaban los césares porque los cristianos no nada más cuidaban a los enfermos cristianos, también a los enfermos romanos. Y entonces eso es lo que hizo que toda la gente empezara a decir, oye, esto está increíble, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y lo más triste que hemos experimentado en la iglesia a través de los siglos son las divisiones que nosotros mismos hemos creado dentro de la iglesia, ¿no? Cuando de repente hay iglesias para blancos, iglesias para negros, iglesias para ricos, iglesias para pobres, iglesias para gente de la clase alta, iglesias para clase de la clase baja. Eso no glorifica a Dios en lo más mínimo. Lo que Él quiere es iglesias con todo tipo de personas y que se amen mutuamente y que se tengan paciencia, porque cuando el mundo ve esa unidad, cuando en medio de tanta división ven esa unión, la única conclusión a la que pueden llegar es algo sobrenatural está pasando ahí, y la reacción más normal es decir, yo quiero de lo mismo, yo quiero formar parte de una comunidad así en donde la gente realmente se ama, se ayuda, están al pendiente unos de otros, yo quiero de eso. Entonces esa es la unidad que nosotros necesitamos en la iglesia, y que te quede claro, no la produce el hombre, la produce Dios, porque la humildad es parte del fruto del Espíritu. Entonces, ¿de dónde proviene esa humildad que Jesucristo le está pidiendo al Padre? De la santificación. Entonces, todo está relacionado, ¿ok? Por último, la cuarta petición, que ya tiene que ver con el más allá, dice, Jesús pide que lleguemos a verlo en toda su gloria. Jesús está pidiendo para que Dios nos preserve hasta el final, para que lo veamos al final glorificado. Vamos a leer el versículo 24, dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Miren, quiero que noten que Jesús no está pidiendo simplemente que sus discípulos se vayan al cielo. Eso no es lo que está pidiendo. Lo que está pidiendo es que podamos estar en presencia de su gloria, que podamos permanente y eternamente estar viendo la hermosura de su gloria, porque fíjense, si nosotros no vamos a gozar en la eternidad de la visión de la gloria de Dios eternamente, el cielo va a ser un lugar sin sentido. Pero si vas a estar en la presencia del Señor, el lugar es irrelevante. O sea, esto no se trata de a dónde te vas, sino con quién vas a pasar la eternidad. Dice, por eso, si ustedes leen el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, Juan describe la ciudad celestial, y después de describir toda la ciudad, lo último que dice, y sus siervos verán su rostro. En la Nueva Versión Internacional dice, y sus siervos lo verán cara a cara. Ese es el cielo, la presencia de Dios. De eso se trata todo de lo que hemos estado hablando. Nosotros estamos pasando a través de este mundo caído, con todos los ataques, todas las cosas que tenemos que enfrentar, con la esperanza de que, sin importar qué tengamos que enfrentar aquí, un día tú y yo vamos a estar en presencia del Señor con toda su familia y disfrutando, como dice el versículo, del amor de Dios, ¿verdad? De la gloria y el amor de Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros ahí metidos entre la Trinidad, disfrutando de su gloria y de su amor por los siglos de los siglos. Y mientras llegamos ahí, Jesucristo promete a través de su Espíritu que nos va a seguir ayudando a conocerlo cada vez más y a disfrutar de antemano, es decir, desde antes de llegar al cielo, de ese amor profundo, que es como termina su oración. Versículos 25 y 26 dice, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y fíjense lo que sigue,
y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Esa es la promesa de Jesús a sus discípulos. Voy a dejar atrás a mi espíritu. Él les va a enseñar cada vez mejor a entender quién es Dios y yo voy a estar en ustedes a través de Él y van a experimentar desde ese momento mi amor en la tierra. Entonces, ¿qué aprendemos para nuestras oraciones? Fíjense, evidentemente lo primero que aprendimos lo aprendimos la semana pasada. Pase lo que pase, la oración principal siempre debe de ser: hágase tu voluntad, Señor. Que tu propósito se cumpla en mi vida. Se vale pedirle por protección y le puedes pedir protección de cualquier cosa que tú quieras. De hecho, recuerdan que Jesucristo en Getsemaní le dijo: si fuera posible que este trago amargo no me lo tuviera yo que tragar, estaría maravilloso, pero hágase tu voluntad. Entonces puedes pedir, pero la protección más importante que nos acaba de enseñar Jesucristo que tenemos que pedir es: no me dejes alejarme de ti. No me dejes separarme de ti, pase lo que pase, venga lo que venga, ayúdame a recordar quién eres, ayúdame a recordar cuánto me amas, la fortaleza que me das estando en mí. No dejes que mi fe flaquee. Nuestra santificación es una petición importantísima y acuérdense que significa dos cosas. No es nada más transfórmame, Señor, sino mándame a mí, úsame a mí. Dame la chamba que tengo, explícamela, acláramela, transforma mi corazón para que la pueda yo llevar a cabo. Pero mándame a mí, Señor, yo quiero ser tu herramienta. Para eso te puso aquí. Esa es la única manera que vas a gozar de plenitud, si vives para lo que te puso aquí. Entonces dile: mándame a mí, Padre. Y por último, unidad. Y ahí fíjense, la petición que tenemos que hacer nosotros es: Padre, arranca mi orgullo del corazón. Crucifícalo en la cruz, por favor. Ayúdame a ser una persona humilde. Miren, yo sé que no nos vemos de esta manera. El otro día tenía yo una plática con mi hijo Alex, que con todas las cosas que están pasando en Estados Unidos ahorita con los asuntos raciales, ¿no? El asunto de la raza está súper candente. Y estaba yo diciendo algo acerca de: no, es que ¿cómo es posible? Y mi hijo Alex me dice: papá, todos somos racistas. Lo aceptes o no, todos somos racistas. De una manera u otra, tú ves a ciertas personas como inferiores y a otras como superiores, aunque no lo quieras aceptar. Esa es una de las distorsiones con las que llegamos a Cristo. Todos en este mundo somos racistas o clasistas, o de alguna manera has dividido. Y tu oración debe ser: Señor, quita eso de mí. Quítame ese filtro, ayúdame a ver a la gente como criaturas iguales a mí, que necesitan de amor, necesitan ser amadas, necesitan tanto de mí como yo de ellos. Por favor, Padre, ayúdame a amar a mis hermanos como son. No ponerles expectativas para poder amarlos, sino amarlos como son. Transforma mi corazón y déjame verlos a todos como iguales. El día que toda nuestra iglesia empiece a hacer estas 3 oraciones y Dios empiece a responderlas, ¿se imaginan el impacto que vamos a tener? Esa es mi oración, que oremos como Cristo oraba por nosotros, para que nuestra iglesia se convierta en una herramienta de transformación real, no pretendida, real, en donde nos amemos, estemos unidos y seamos conscientes que hay que ir a buscar regalos a la calle porque Cristo está esperando desenvolverlos. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por orar por nosotros. Gracias por pedirle al Padre desde hace tanto tiempo por el corazón de cada uno de los que hoy estamos escuchando tus palabras. Verdaderamente, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos que nos ayudes en los momentos más difíciles, porque bien lo sabemos todos, Padre, cuando la adversidad se acerca, cuando el dolor no nos deja ni respirar, muchas veces lo que más flaquea no son las rodillas, sino nuestra fe. Y necesitamos acordarnos de quién eres, del amor que nos tienes, de cómo todo esto es parte de tu plan y al final, ¿verdad?, todo va a ser utilizado para bien porque te amamos. Protégenos del maligno, Señor. No nos dejes creer sus mentiras acerca de ti. Te pedimos, Señor, verdaderamente te pedimos, Padre, úsanos. Escógenos a nosotros como tus herramientas de transformación en el área que tú quieras. Ayúdanos, Señor, a ser transformados por tu palabra, para poder tener la humildad que nos lleve a la unidad y el testimonio para poder
llegarle a todas las personas a nuestro alrededor. Queremos realmente ser tus herramientas, Señor. Y definitivamente, Padre, queremos llegar a ver tu gloria. Queremos estar en ese maravilloso día, Padre, cuando todos vamos a estar regocijándonos en tu presencia y en la presencia de nuestra familia. Esa es nuestra esperanza, Señor. No permitas que se nos olvide ninguna de estas cosas y permite que nuestras oraciones, Señor, estén enfocadas siempre en tu plan. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.